Bienvenidos al especial de Genios Atormentados sobre Perú. En este episodio conocerán sobre la historia de Perú y hablaré de la vida de uno de los genios de este hermoso país. Comencemos. Perú, país ubicado en la parte occidental de América del Sur, limita con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. Tiene una extensión de 1.285.215.6 kilómetros cuadrados. Es el tercer país más grande de América del Sur y uno de los 20 más extensos en el mundo. Podemos decir que es un país muy diverso, al igual que nuestro bonito México, porque cuenta con una gran diversidad de climas, ya que cuenta con regiones como selvas, sierras y costas. Esto quiere decir que en la costa vamos a encontrar sol todo el año, temperatura templada, sin precipitaciones, humedad alta y alta nubosidad también. Un ejemplo de esto sería el clima de Lima. En la sierra encontramos clima seco y templado, con grandes variaciones de temperatura en un mismo día. Esto es lo que se encuentra en la cordillera de los Andes. Y finalmente, en la selva, encontramos un clima húmedo y tropical, con altas precipitaciones, por ejemplo, todas las reservas que forman parte de la Amazonía peruana. La historia de Perú se divide en tres grandes periodos: el prehispánico, el colonial y el periodo independiente. Los primeros pobladores se asentaron en territorio andino hace más de 10.000 años. Con el paso de los años, los pobladores se fueron adaptando a los distintos ambientes que produjeron un gran desarrollo cultural, así como una gran generación de recursos. Aunque su cultura prehispánica es muy parecida a otras culturas como la mexica, esta cultura andina no desarrolló una escritura, los intercambios monetarios o el uso de la rueda y el hierro. Conforme la sociedad andina se iba desarrollando, comenzaron a crearse diferentes culturas antes de los incas, como la Caral, Chavín, Paracas, Vicus, Mochica, Nazca y Huari, por mencionar algunas. Este dato es muy importante, ya que ubicamos a la cultura peruana prehispánica generalmente por los incas. Sin embargo, hubo muchas más culturas antes de su periodo. En investigaciones he encontrado hasta 15 diferentes culturas. La cultura inca se asentó en el Valle de Cusco en el siglo XIII aproximadamente, y fueron una cultura muy poderosa que alcanzó su hegemonía a través de alianzas o enfrentamientos con los otros pueblos. Lograron fundar el gran imperio del Tahuantinsuyo, que abarcó lo que hoy es Ecuador, Perú y Bolivia, y algunas porciones de Colombia, Chile y Argentina. De acuerdo a lo que me contaron los guías durante el viaje, en realidad era la cultura quechua y el inca era el gobernante. Esta civilización tuvo 13 incas que se encargaban de gobernar el pueblo, que estaba dividido en clases sociales. Sin embargo, con la llegada de los españoles hubo esta confusión, por lo que generalizaron llamando así a todo el pueblo como inca o los incas. El inca estaba considerado como el máximo poder y se creía que era descendiente del dios Sol. En él se concentraban los poderes políticos, militares, religiosos y económicos. Junto con él, la Colla, o sea, la esposa del inca, y el Lauqui, el hijo, conformaban la familia real, por decirlo de alguna manera, ya que monarquía como tal no existía en el imperio inca. Después del inca seguía el sumo sacerdote del sol. Tenían funciones ceremoniales. Ungían o confirmaban al nuevo inca y servían como consejeros, incluso para la guerra. Y aunque en la cultura inca hay diferentes deidades, el culto al sol ha sido el más importante. La élite más importante y el centro de poder se situaban en Cusco. El nombre correcto era Cosco, con Q. Sin embargo, con la llegada de los españoles se cambió a Cusco, con Z. Sin embargo, hoy en día es aceptado que se escriba con S, ya que con Z era utilizado generalmente en español antiguo. La base social de esta cultura se situaba en los campesinos, quienes generalmente vivían muy cerca de los lugares de cultivo, en pequeñas aldeas. Eran autosuficientes y generalmente estaban emparentados por lazos consanguíneos. Su base alimenticia era la papa y el maíz. Déjenme decirles que Perú tiene una gran variedad de papas y maíz.
tienen más de 3.500 variedades en cuanto a la papa y más de 50 variedades de maíz. Recuerdo que durante el viaje algún compañero dijo: ¿te imaginas todo lo que haríamos con ese maíz? Sí, así es, por supuesto. Los mexicanos amamos la tortilla, nos encanta el maíz y pues sí, somos unos hijos del maíz. Cabe recalcar que el maíz es originario de México. Los incas consumían poca carne y leche. Hacían gran uso del ají, que es como el chile para nosotros, y también consumían las hojas de coca. En cuanto a su ganadería, las llamas, alpacas, guanacos y cuyos eran sumamente aprovechados. Les cuento que durante el viaje comí alpaca, cuyo y anticuchos. Su principal animal de carga era la llama, ya que durante esta época no existían el caballo o el burro. La llama solo puede cargar alrededor de 45 kilos, o sea que a mí ya no me aguantan. Durante este tiempo también surgieron los yanaconas, los cuales eran prisioneros de guerra o personas que habían perdido sus vínculos de origen, ya sea por ser sobrevivientes de una peste o una sequía. Los yanaconas tomarían el papel de sirvientes. Cuando los españoles llegaron a tierras incas, este imperio ya presentaba ciertos problemas. Tenían una alta demografía para la época, alrededor de 9 millones de personas, y había muchos conflictos sociales y políticos a partir de la integración de los que eran incorporados al imperio, o sea, conquistados. Los pueblos conquistados solían levantar rebeliones contra los incas, y así como pasó con los mexicas, que fueron traicionados por los tlaxcaltecas, los incas también fueron traicionados por sus rivales. La conquista española a Tahuantinsuyo se produjo en 1532, comandada por Francisco Pizarro, y fue así como el poderoso imperio inca se convertiría en el virreinato de Nueva Castilla. Desde Tumbes, los españoles avanzaron hasta Cajamarca. Poco a poco se fueron haciendo alianzas. Las graves crisis políticas le dieron la victoria a Pizarro. La región del norte del imperio comandada por Atahualpa estaba en guerra contra la región cusqueña, dirigida por Huáscar. El ejército de Atahualpa derrotó a los cusqueños y tomaron como prisionero a Huáscar. Y pues, ya saben cómo eran los españoles. Se enteraron del chisme y esto lo usaron a su favor para emboscar a Atahualpa. Es solo una entrevista, decían. No te va a pasar nada, decían. Pero definitivamente eso no era lo que tenían planeado. Y aunque Atahualpa asistió a dicha entrevista, guiño guiño, con todo su ejército, la verdad es que no pudieron hacer nada contra los españoles. Los españoles ya tenían cierto conocimiento de cómo su artillería y caballería ponía nerviosos a estos grupos indígenas. Sí, porque el daño no nada más era físico, también era mental. Para los incas todo esto era sumamente nuevo. Atrapan y encierran a Atahualpa en su casa de Cajamarca. Como rescate y pago por su libertad, Atahualpa les ofreció 2 veces llena la habitación en la que se encontraba. ¿Llena de qué? De utensilios y objetos de oro y plata. El pago se entregó. Sin embargo, los españoles terminaron asesinándolo. El ejército de Pizarro llegó a Cusco el 14 de noviembre de 1533 y las provincias incas fueron ocupadas por los hombres de Pizarro y se fundaron nuevas ciudades como Trujillo, Lima, Arequipa, entre otras. Lima fue fundada a las orillas del río Rímac y fue elegida como la sede del gobierno de los españoles. Para consolidar su conquista, los españoles se aliaron con Manco Inca y fue así como terminaron con lo que quedaba del ejército de los incas. Manco Inca estuvo participando en distintos combates, incluso contra los mismos españoles. Era un caos por doquier. Todos luchaban por el poder, aunque, a decir verdad, el poder ya lo tenían los españoles. El primer sistema colonial se basó en las encomiendas, que consistían en la cesión del tributo y servicios de un número de familias indígenas a los conquistadores, más destacados e importantes. Los encomenderos se comprometían a cambio a evangelizar y proteger a sus evangelizados. Bueno, ya sabemos cómo era en ese tiempo y bueno, la evangelización pues era una cosa bastante agresiva y sobre todo impuesta. En el periodo de 1570 a 1580, el sistema colonial tendría una reforma a la llegada del virrey Francisco de Toledo a Perú.
Este sistema le permitiría al Imperio Español incrementar sus ingresos y tener más control sobre la nueva y compleja sociedad creada desde la conquista. Y como la historia nos ha enseñado, en algún momento todos los imperios caen. Y el 28 de julio de 1821, Don José de San Martín proclama la independencia de Perú con las siguientes palabras: desde este momento, el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Uy, hasta se me pone chinita la piel. Es muy importante aclarar que la independencia de Perú es muy compleja y que fueron diversos los factores tanto bélicos como políticos a nivel nacional, regional, local y hasta familiar que llevaron a cabo este proceso. Hasta aquí, y aunque bastante resumida, quizá la historia de Perú nos suene muy familiar, ya que tiene ciertas similitudes con la historia de México. Como comentaba durante el viaje con mis guías, la cultura peruana y mexicana son culturas hermanas. Alguna vez les comenté que los genios son del mundo. Es por eso que quiero dar a conocer a este genio de nacionalidad peruana llamado Juan Alberto Grieve. Juan Alberto Grieve Becerra nació en Lima en 1877. Estudió en el Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe y posteriormente a la Escuela de Ingenieros, ahora conocida como UNI, para hacer un año de agrimensura. Posteriormente, a sus 20 años, se graduó con honores en Ingeniería de Minas, pero su vocación lo llevaría hacia la mecánica y la electricidad. Esto estaba en su sangre, ya que su padre y antes su abuelo estarían ligados con esta profesión. Sus habilidades manuales eran sorprendentes y su conocimiento académico era digno de admiración. A través de sus investigaciones, creó un dínamo con el que se iluminó la Casa de la Moneda, su centro laboral y donde ejercía el cargo de ingeniero químico. Durante esta época, desarrolló motores eléctricos monofásicos y trifásicos. En 1905, diseñó y construyó el primer motor a combustión interna, el primero en todo el continente. Esto fue un gran hito para la época. Durante este periodo, Lima era una ciudad pequeña y las personas no podían darse el lujo de tener un automóvil. Esto puso a pensar a Juan Alberto y, encerrado en su taller, se dedicó a construir un vehículo que fuera el adecuado para las accidentadas carreteras de la zona y que al mismo tiempo fuera económico. Para finales de 1908, Grieve construyó su primer automóvil, completamente diseñado y construido en América del Sur. Por su performance y acabado, su vehículo fue nombrado como toda una joya de precisión mecánica. Y se comparó con los Renault, considerados los mejores coches de ese siglo. El motor alcanzaba los 20 caballos de fuerza y las 1800 revoluciones por minuto. Pero no solo el motor resaltaba, su carrocería también. Para este vehículo se empleó el concepto de carrocería tipo Tourer. El Grieve fue un vehículo de pasajeros con configuración de 2 y 3, es decir, 2 asientos adelante y 3 atrás, algo poco visto a decir verdad. El asiento trasero era removible, así que de esta manera era muy sencillo montarle una plataforma que lo convertiría en un vehículo de trabajo. Patentó su invento y todos los componentes que eran de su inspiración, o sea, su propio diseño. Tenía la idea de crear una industria nacional para la comercialización del automóvil. Proyectó la construcción de una flota de 20 vehículos, pero necesitaba el apoyo del gobierno del entonces presidente Augusto B. Leguía. El costo total del vehículo era la mitad de lo que costaban los vehículos europeos de la época. El Grieve, como se le llamó al vehículo, fue presentado al presidente Leguía. Se le propuso que se le otorgarían 3 vehículos para la dirección de correos y 3 para la prefectura, a lo que Leguía contestó: nosotros necesitamos de los productos de países avanzados y no experimentamos con productos peruanos. ¿Qué? Y así fue como una muy posible y próspera industria se vino abajo debido al nulo apoyo de sus propios compatriotas.
Desafortunadamente, esto es la triste realidad de muchas grandes mentes que no son apoyadas en su lugar de origen, y es cuando se presentan las fugas de cerebro. Pareciera que estos personajes suelen ser más apoyados en el extranjero que en sus propias tierras. Definitivamente una lástima. Grieve siguió construyendo y reparando motores. Muchos de ellos eran usados en aviones. Y así continuó su vida hasta que falleció en 1950. Esperemos que este ejemplo sirva para considerar a los genios locales. Definitivamente, si son apoyados, podrían generar cosas magníficas. Para cerrar este episodio, quiero agradecer a la agencia Travel by CGS, Mega Travel, al Museo del Pisco, donde festejé mi cumpleaños, y a todas las personas que hicieron de mi estancia en Perú un viaje simplemente maravilloso. Comí delicioso, aprendí a hacer pisco sour, mis ojos se maravillaron con los paisajes, conocí nuevas amistades y aprendí de otra cultura de este bonito continente americano. Como decía Julio Verne, viajar nos permite enriquecer nuestras vidas con nuevas experiencias, disfrutar y ser educados, aprender a respetar a las culturas extranjeras, establecer amistades y, sobre todo, contribuir a la cooperación internacional y a la paz en todo el mundo. Gracias por escuchar Genios Atormentados. Espera el siguiente episodio dentro de 2 semanas. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales: Twitter, Instagram, YouTube, TikTok y Facebook. Comparte este podcast y recuerda que, quizá, todos estamos un poco locos.